¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde vienen esos miedos inexplicables que cargas contigo? Ese pánico irracional al agua, a las alturas, o a estar en lugares cerrados, aunque jamás hayas tenido un accidente en esta vida. ¿Y qué me dices de esos talentos que surgen de la nada? Personas que nunca estudiaron música, pero que un día se sientan frente a un piano, y como por arte de magia, sus manos fluyen con melodías complejas. O individuos que desde pequeños dibujan con una precisión que a otros les tomaría años aprender. Imagina por un momento que nada de esto es casualidad. Imagina que lo que eres hoy no comenzó cuando naciste, sino siglos atrás, en vidas que olvidaste, pero que tu alma aún recuerda. Quédate, porque en este video vamos a explorar uno de los temas más fascinantes y transformadores. ¿Quién fuiste en tu vida pasada? ¿Y qué dones ocultos sigues cargando contigo? Y lo más importante, aprenderás a reconocerlos y usarlos para tu vida actual. Este viaje está inspirado en los descubrimientos del Dr. Brian Weiss, un psiquiatra de prestigio, formado en la medicina más científica y tradicional. Alguien que jamás imaginó que terminaría hablando de reencarnación, almas eternas y memorias de otras vidas. Sin embargo, su camino dio un giro inesperado cuando conoció a Catherine, una paciente cuya historia marcó un antes y un después en la psicología moderna. Hoy vamos a recorrer no solo sus hallazgos, sino también cómo pueden aplicarse a tu vida. Vamos a identificar las huellas que tu alma ha dejado en ti, tus talentos, tus miedos, tus pasiones inexplicables. Lo fascinante es que al llegar al final, tendrás en tus manos 3 ejercicios prácticos que te permitirán empezar a explorar por ti mismo qué dones arrastras de vidas anteriores. Quédate, porque lo que voy a compartir no es un resumen superficial del audiolibro de Brian Weiss, sino un recorrido narrado con ejemplos, testimonios y reflexiones que podrían abrirte los ojos sobre quién eres realmente. Capítulo 1. El accidente que lo cambió todo. Brian Weiss no siempre fue un referente de la espiritualidad. De hecho, en sus primeros años, jamás hubiera aceptado hablar de reencarnación, almas eternas o memorias de vidas pasadas. Al contrario, su formación era estrictamente científica. Graduado en la Universidad de Columbia y con un posgrado en la Universidad de Yale, su carrera lo había llevado a convertirse en jefe de psiquiatría en un hospital de prestigio en Miami. Para él, todo tenía una explicación médica, psicológica o neurológica. Su visión del mundo era racional, concreta y basada en pruebas empíricas. Pero la vida suele tener formas inesperadas de poner a prueba nuestras certezas. Ese momento llegó en 1980, cuando conoció a Catherine, una mujer de 27 años que acudió a consulta por una ansiedad tan fuerte que había comenzado a paralizar su vida. Catherine no era una paciente normal. Su ansiedad no solo se manifestaba en preocupaciones o pensamientos repetitivos, se acompañaba de fobias intensas, miedo irracional al agua, temor a la oscuridad, ataques de pánico en espacios cerrados y una sensación constante de que algo terrible estaba por suceder. Lo más frustrante para ella era que no había ninguna razón aparente. No había sufrido traumas graves en su infancia. No había vivido experiencias que justificaran esos miedos. Durante meses, Weiss utilizó con ella las técnicas tradicionales: psicoterapia, análisis de la infancia, incluso medicación ligera para controlar los síntomas, pero nada parecía funcionar. Cada semana, Catherine regresaba con la misma mirada de desesperación, con la misma sensación de estar atrapada en algo invisible. Frustrado por la falta de avances, Weiss decidió probar un recurso que había utilizado en otros pacientes: la hipnosis clínica. La hipnosis no era nada místico. Se trataba de una técnica de relajación profunda, una manera de acceder a recuerdos que a veces permanecen bloqueados en el inconsciente. El objetivo era que Catherine pudiera explorar episodios de su infancia que quizás ella misma había reprimido. El procedimiento comenzó como cualquier sesión de relajación. Weiss le indicó que cerrara los ojos, que respirara lentamente y que se dejara guiar por su voz. Poco a poco, la paciente entró en un estado de calma, con la mente abierta para recordar. «Regresa al momento donde comenzó tu miedo», le dijo el doctor, esperando que Catherine relatara alguna escena de la niñez. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que Weiss jamás había previsto. Con voz suave,
Catherine comenzó a describir lo que veía. Pero no hablaba de un recuerdo infantil. No hablaba de su casa, de su escuela, ni de sus padres. Describía una escena completamente distinta. Hablaba de estar en un lugar antiguo, rodeada de construcciones que parecían de piedra. Hablaba de ropas extrañas, de personas que jamás había conocido y de una vida que no encajaba con la suya. Al principio, Weiss pensó que se trataba de una fantasía o una invención del subconsciente. Sin embargo, cuanto más hablaba Catherine, más detalles precisos daba. Nombres, fechas, costumbres, descripciones arquitectónicas que ella no tenía por qué conocer. En un momento, relató la experiencia de una muerte traumática. Dijo que se encontraba en un lugar inundado, luchando por respirar, hasta que finalmente todo quedó oscuro. Lo impactante fue que, después de esa sesión, algo comenzó a cambiar en ella. Su miedo al agua, que había sido casi paralizante, empezó a disminuir. Weiss, fiel a su formación científica, no quiso aceptar de inmediato lo que había escuchado. Su explicación inicial fue que Catherine simplemente estaba usando la imaginación, que su mente había creado una metáfora para expresar su miedo. Pero en las sesiones siguientes, lo imposible siguió ocurriendo. Catherine comenzó a describir más vidas, pasadas. En cada una, narraba situaciones intensas, muertes dolorosas, relaciones que terminaban abruptamente. Y tras revivir esas escenas, sus síntomas actuales mejoraban. Lo que antes parecía una fobia sin explicación, comenzaba a desvanecerse. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que descubrió no podía explicarse con la ciencia que conocía. La verdadera prueba para Weiss llegó cuando Catherine, en estado de hipnosis, comenzó a compartir información que ella no podía saber. Hablaba de épocas históricas con una exactitud sorprendente. Describía objetos, rituales y lenguajes que luego pudieron ser contrastados. Incluso llegó a mencionar detalles personales del propio Weiss, datos íntimos sobre su vida privada que Catherine no conocía. En una ocasión, relató la pérdida de un hijo que el propio Weiss y su esposa habían sufrido, algo que jamás habían compartido con nadie. Ese fue el punto de quiebre. Para el psiquiatra, ya no se trataba de una simple alucinación o fantasía. Estaba ocurriendo algo más profundo, algo que escapaba al marco de la psicología convencional. Lo que comenzó como un caso clínico se convirtió en el inicio de una revolución personal y profesional. Weiss empezó a documentar cada sesión con Catherine, a grabar sus relatos y a buscar conexiones históricas. El psiquiatra escéptico se transformó en un explorador de lo espiritual, convencido de que la mente humana es mucho más que recuerdos de esta vida. La experiencia con Catherine dio origen a su primer libro, Muchas vidas, muchos maestros, donde compartió estos hallazgos. El texto fue un éxito inmediato y abrió la puerta a miles de personas que empezaron a cuestionarse si, al igual que Catherine, sus problemas actuales podían tener raíces mucho más antiguas. El caso de Catherine enseñó algo fundamental, que la mente guarda memorias más allá de lo que creemos, que nuestros miedos, pasiones y hasta enfermedades pueden estar conectados con experiencias que nuestra conciencia actual no recuerda, pero que el alma jamás olvida. Imagina, por un momento, que tus propias fobias o talentos inexplicables son señales de algo similar, que dentro de ti, como en Catherine, se esconden capítulos enteros de una historia que aún influye en tu presente. La experiencia con Catherine fue el accidente que lo cambió todo. Lo que empezó como una simple técnica de relajación reveló un universo de memorias que no podían explicarse con la ciencia de la época. Ese momento marcó no solo el inicio de un nuevo camino para Brian Weiss, sino también para millones de personas que, al escuchar su historia, comenzaron a preguntarse: ¿y si lo que soy hoy es apenas la última página de un libro mucho más grande? Capítulo 2. Las huellas de tu alma. Cada ser humano camina por la vida cargando una maleta invisible. Dentro de ella hay recuerdos, emociones, imágenes y hasta sensaciones físicas que no siempre tienen sentido en el presente. Esa maleta no empieza el día de tu nacimiento, ni termina con tu muerte. Es un equipaje que llevas arrastrando desde mucho antes, desde vidas que tu memoria consciente olvidó, pero que tu alma jamás dejó atrás. Esa es la clave para entender por qué, en ocasiones, sentimos que hay partes de nosotros que no encajan con lo que hemos vivido en esta existencia.
Imagina por un instante que despiertas una mañana con una melodía en la cabeza. No es una canción que hayas escuchado en la radio ni algo que alguien te enseñó. Es un fragmento musical que simplemente aparece, como si viniera de otra época. Al sentarte frente a un piano, tus dedos se mueven solos, sin haber recibido jamás una lección formal. ¿De dónde viene esa habilidad? ¿Cómo se explica que en algunos individuos aparezcan dones tan claros y definidos desde la infancia? La respuesta que nos da Brian Weiss y muchos otros investigadores del alma es simple. Esos talentos no se aprenden de cero en una sola vida. Son recuerdos activos de un pasado que permanece grabado en tu esencia. Lo mismo ocurre con los miedos. Hay quienes tiemblan solo con mirar el mar, aunque nunca hayan tenido un accidente en el agua. Otros no soportan estar en espacios cerrados, aunque jamás hayan quedado atrapados en un ascensor. Personas que sienten un rechazo visceral hacia los cuchillos, el fuego o los puentes colgantes. En todos estos casos, lo interesante es que el miedo no tiene raíz lógica en la biografía actual. Y sin embargo, cuando se someten a regresiones profundas, aparecen escenas antiguas, muertes violentas, traumas de otras vidas que explican esa aversión. Como si el alma, en un acto de autoprotección, hubiera decidido marcar en nosotros la señal: cuidado, esto ya fue mortal una vez. Más allá de los talentos y los miedos, también existen afinidades misteriosas. ¿Te ha pasado alguna vez que conoces un lugar por primera vez y aún así lo sientes familiar? Hay quienes pisan Roma, Egipto, India o Grecia y tienen la certeza de que ya han caminado por esas calles, como si cada piedra les hablara. Lo mismo sucede con culturas, idiomas o incluso personas. Una mirada basta para que surja la sensación de reconocimiento profundo. No es una atracción cualquiera, es como reencontrarse con algo perdido. En la visión espiritual, esto ocurre porque en vidas anteriores compartimos escenarios, lenguajes y vínculos que dejaron una huella. No importa que nuestra mente actual no lo recuerde, el alma jamás olvida. Este fenómeno se refleja con mayor claridad en los niños. Los pequeños aún no han sido moldeados del todo por el entorno, no han acumulado capas de escepticismo ni filtros culturales. Es por eso que muchos, entre los 3 y los 6 años, relatan recuerdos que parecen imposibles. Algunos cuentan con naturalidad cómo fue cuando eran grandes, mencionan ciudades que nunca visitaron o describen muertes violentas con un realismo inquietante. Los padres suelen descartar estos relatos como fantasías, pero estudios realizados alrededor del mundo han documentado cientos de casos verificados. Niños que recuerdan nombres, direcciones, profesiones, y que al ser investigados terminan coincidiendo con personas que efectivamente existieron en otra época. Lo que nadie te dice es que esas señales no aparecen al azar. Cada fobia, cada talento y cada pasión inexplicable es una pieza de un rompecabezas mayor, tu identidad eterna. Algunos ejemplos documentados son especialmente reveladores. Está el caso de un niño de Estados Unidos que, desde los 2 años, tenía pesadillas constantes con aviones cayendo en llamas. Sus padres lo llevaron a especialistas, pero nada parecía funcionar. Lo sorprendente fue que el pequeño comenzó a hablar de portaaviones, de modelos de aviones de la Segunda Guerra Mundial y de un piloto llamado James, todo esto sin haber tenido acceso a libros o películas del tema. Al investigar, los padres descubrieron que, efectivamente, había existido un piloto llamado James Houston, que murió en combate cuando su avión fue derribado en el Pacífico. El niño no solo relató su muerte, sino que recordó nombres de compañeros de escuadrón, detalles que luego fueron confirmados por veteranos de guerra aún vivos. Otro caso es el de una niña en la India que afirmaba ser de otra ciudad, nombrando calles, casas y hasta el nombre de su esposo. Sus padres, incrédulos, la llevaron hasta el lugar que ella describía, y allí encontraron a la familia del hombre que había muerto años antes. La niña reconoció a todos los miembros y recordó detalles íntimos de su vida con una precisión imposible de inventar. Lo fascinante de estos relatos no es solo lo extraordinario de la memoria, sino la consecuencia en el presente. Muchos de esos niños, al recordar, logran liberar miedos que los atormentaban, como si al reconocer la raíz de su angustia, el alma pudiera finalmente sanar. Lo mismo ocurre en adultos que, al explorar sus vidas pasadas,
Descubren dones que habían dejado adormecidos. Personas que jamás se habían atrevido a cantar, de repente lo hacen con una voz afinada y segura, como si hubieran sido músicos en otro tiempo. Individuos que nunca habían sentido interés por la pintura, descubren en un taller que sus manos fluyen con trazos maduros, como si ya hubieran practicado durante siglos. El alma, como un disco duro infinito, conserva programas instalados que en esta vida solo necesitan un detonante para reactivarse. Piénsalo por un momento. ¿Cuál es ese talento que siempre ha estado en ti, aunque no lo hayas desarrollado? ¿Qué cosas se te hacen fáciles mientras otros luchan por aprenderlas? Puede ser la cocina, la escritura, la facilidad para escuchar a los demás, la capacidad de hablar en público, la sensibilidad para captar energías. Eso que parece natural en ti puede ser el eco de un aprendizaje de otras existencias. Y lo mismo con tus pasiones. Si desde pequeño sentiste una fascinación inexplicable por Egipto, quizás es porque tus ojos ya contemplaron las pirámides en otra vida. Si siempre soñaste con el mar y te pierdes horas mirándolo, tal vez tu alma fue marinera en tiempos antiguos. No subestimes esas afinidades. Son huellas del camino que tu ser eterno ha recorrido. Lo que Weiss descubrió en sus pacientes es que estas señales no son simples curiosidades. Son pistas, fragmentos de un mapa mayor que, si aprendemos a leer, puede ayudarnos a entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Porque si nuestros dones y nuestros miedos vienen del pasado, también están indicando cuál es nuestra tarea en el presente. Y aquí es donde todo cambia. Lo que parecía una casualidad, un talento misterioso o una fobia irracional, se convierte en una oportunidad de sanación y evolución. No cargamos con estas huellas como un castigo, sino como recordatorios. Si tienes miedo al agua, quizás la lección sea reconciliarte con ese elemento y transformarlo en un aliado. Si traes el don de la música, quizá tu misión sea compartirlo con el mundo y tocar corazones a través de tus notas. Cada señal es un mensaje que te dice: aquí hay algo pendiente, aquí está tu camino. La clave está en prestar atención. No dejar que la rutina apague esas voces internas. Observar qué te emociona sin razón aparente. Qué lugares sueñas visitar aunque nunca los hayas visto. Qué habilidades surgen en ti como si ya las hubieras practicado durante años. Porque en esas pistas, en esas huellas, está la verdadera historia de tu alma. Capítulo 3. Dones que viajan con nosotros. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano se ha preguntado por qué unos nacen con talentos extraordinarios y otros parecen tener que luchar con cada habilidad. ¿Por qué Mozart, a los 4 años, ya componía música compleja? ¿Por qué algunos niños pueden hablar varios idiomas sin haberlos estudiado jamás? ¿Por qué hay personas que, con un simple contacto con otra, transmiten calma, sanación y una especie de energía luminosa que no se aprende en ninguna escuela? La explicación que nos propone la visión espiritual es clara. Esos dones no son casualidad, son herencias. No vienen de los genes, aunque a veces la biología pueda parecer que los justifica. Vienen de mucho más atrás, de vidas en las que ya se practicaron, se perfeccionaron y se dejaron grabados en la memoria eterna del alma. Lo que eres ahora es el resultado de incontables versiones tuyas, sumando experiencias, talentos, aprendizajes y heridas. Imagina que tu alma es como un viajero incansable. Cada vida es una ciudad diferente que visita, y en cada lugar aprende algo nuevo. En una vida, estudia música. En otra, se dedica a la sanación. En otra, experimenta el arte de la escritura o el liderazgo de comunidades. Al final, cuando cambia de cuerpo, ese viajero no lo pierde todo. Guarda recuerdos, conserva talentos y deja marcas que volverán a surgir, tarde o temprano, en otra existencia. Eso explica por qué, en esta vida, algunos dones simplemente despiertan como si nunca hubieran dormido. Lo interesante es que estos dones no se limitan a lo artístico o lo intelectual. Los dones del alma se manifiestan en múltiples formas. Están quienes heredan la creatividad de un pintor renacentista, quienes traen consigo la sensibilidad espiritual de un chamán ancestral, o quienes cargan con la capacidad emocional de un líder que supo guiar en tiempos de crisis. Cada habilidad es un eco de algo que ya fue practicado. Piensa en alguien que desde pequeño es capaz de organizar a los demás, de liderar proyectos con naturalidad
incluso sin buscarlo. Esa persona probablemente ya ocupó roles de guía en otras épocas, ya fue jefe de tribu, estratega militar o conductor de un pueblo. El liderazgo no es solo un talento de esta vida, es un reflejo de una voz que ha guiado durante siglos. Otro ejemplo son los sanadores. Hay personas que nunca estudiaron medicina ni terapias alternativas, pero al poner sus manos sobre otro transmiten alivio. Lo hacen de manera instintiva, sin manuales, y quienes reciben esa energía confirman que algo cambió en su cuerpo o en su ánimo. Esa habilidad, dicen las tradiciones, proviene de vidas anteriores como curanderos, como sacerdotes, como guardianes de la salud en civilizaciones pasadas. El mismo patrón se observa en los artistas. No se trata solo de pintar o tocar un instrumento, sino de sentir el arte como si fuera parte del propio ADN espiritual. Hay quienes, al enfrentarse a un lienzo por primera vez, descubren que los colores fluyen con armonía, que la perspectiva nace sola, que la técnica parece ya interiorizada. ¿Cómo se explica? Muy simple. Ya lo han hecho antes, quizás en otra época, quizás con otro nombre, pero siempre con el mismo espíritu creador. Lo que nadie te dice es que estos dones no aparecen únicamente como talentos extraordinarios. También están presentes en lo cotidiano, en esas pequeñas habilidades que damos por hecho. Tal vez eres la persona que todos buscan cuando tienen un problema, porque tu consejo siempre es certero. Tal vez cocinas con un instinto que no requiere recetas. O eres capaz de escuchar a alguien con tanta empatía que esa persona se siente aliviada sin que tú hayas dicho una palabra. Esos dones no vienen de un curso, ni de un taller, ni de un tutorial en Internet. Son frutos de una sabiduría acumulada durante muchas vidas. Y aquí es donde todo cambia. Los dones no viajan solos, viajan con propósito. El hecho de que en esta vida hayas traído cierta habilidad no es un accidente. Es una pista sobre tu misión actual. El alma no se repite porque sí. Si vienes una y otra vez con la misma semilla, es porque hay un jardín específico que debes plantar con ella. Por eso, reconocer tus dones no es un simple ejercicio de autoestima. Es un acto de memoria sagrada. Es recordar qué vienes a aportar al mundo en este momento de la historia. No se trata solo de decir, soy bueno en esto, sino de preguntarte, ¿para qué me fue entregado este talento en esta vida? Porque un don que no se comparte se marchita, pero un don utilizado se multiplica. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que en otras vidas fuiste un maestro, un sabio, un guía espiritual. En esta vida, quizás no te dediques a enseñar en una escuela, pero tal vez seas esa persona que ilumina con sus palabras a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Tu don sigue ahí, manifestándose en cada conversación, aunque tú no lo llames enseñanza formal. El escenario puede cambiar, pero la esencia no. Otro caso. Alguien que fue músico en otra vida. En esta existencia tal vez nunca llegó a tocar un instrumento profesionalmente, pero la música sigue vibrando en su interior. Puede manifestarse tarareando canciones, componiendo melodías simples o sintiendo una conexión profunda con ciertos géneros. Aunque no se dedique a ello, su alma reconoce la música como un idioma propio. Y lo más revelador, incluso los dones que parecen pequeños cumplen una función. No todos fuimos Mozart ni Da Vinci, pero todos tenemos habilidades únicas que importan. La capacidad de escuchar, de conectar, de organizar, de inspirar, de curar, de crear, de cuidar. Cada talento es una herramienta que el alma trae de regreso para seguir construyendo su camino. Lo que Weiss observó en muchos de sus pacientes es que, cuando reconocían estos dones, su vida cobraba un nuevo sentido. De pronto entendían por qué ciertas actividades les resultaban fáciles y otras difíciles. Comprendían que no se trataba de suerte, sino de memoria espiritual. Y al darle valor a esas habilidades, lograban usarlas con más confianza, con más intención. Aquí surge una reflexión poderosa. ¿Y si los dones que cargas no son solo para ti? ¿Y si, en realidad, son regalos que traes para compartir con otros? Tal vez tu facilidad para escuchar es el bálsamo que alguien necesita. Tal vez tu pasión por escribir es el puente que inspirará a otros. Tal vez tu habilidad para organizar es la pieza que falta en el grupo en el que trabajas. Cuando miras tus talentos desde esta perspectiva, descubres que no son casualidades personales, sino piezas de un plan más amplio. Piénsalo.
El universo no repite talentos en vano. Si fuiste dotado con un don, es porque alguien lo necesitará. Y si aún no lo has encontrado, es porque la vida está esperando el momento justo para revelarlo. Algunas personas sienten que no tienen dones, que no hay nada especial en ellas. Pero eso es un error de percepción. El problema no es la falta de talentos, sino la falta de reconocimiento. No todos los dones brillan en escenarios. Algunos se esconden en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo invisible. Un padre o una madre que sabe transmitir calma en medio del caos está ejerciendo un don. Una persona que es capaz de hacer reír a otros cuando más lo necesitan está desplegando un talento que puede salvar días enteros. El alma no clasifica sus habilidades como grandes o pequeñas. Todas son valiosas en el viaje eterno. Lo más fascinante es que los dones también evolucionan. Si en otra vida fuiste un soldado que aprendió disciplina y estrategia, tal vez en esta vida uses esas habilidades no para la guerra, sino para liderar proyectos de paz. Si fuiste un orador político, quizás hoy uses esa elocuencia para motivar a estudiantes o inspirar a un equipo. El alma recicla talentos, pero los adapta a la misión actual. Así que la pregunta clave para ti es, ¿qué dones viajan contigo? ¿Qué habilidades reconoces en ti que no puedes explicar con lógica? Observa lo que te resulta fácil, lo que disfrutas hacer sin esfuerzo, lo que otros te agradecen una y otra vez. Ahí están las pistas. Ahí están las huellas de vidas anteriores que aún vibran en tu presente. Y recuerda esto, no tienes que buscar fuera. Tus dones ya están en ti, esperando que los reconozcas. No necesitas certificados, diplomas ni títulos para legitimar lo que tu alma ya sabe. Tu verdadera maestría no comienza en una institución, comienza en la memoria de tu espíritu. Lo que no perfeccionaste en vidas anteriores, regresa en esta para que lo termines de pulir. Ese es el ciclo. Cada don trae consigo un aprendizaje incompleto, y tu tarea es llevarlo un paso más allá. Si traes la música, es para afinarla con nuevas melodías. Si traes la sanación, es para aplicarla en contextos diferentes. Si traes la palabra, es para usarla con más amor, más conciencia, más impacto. Porque, al final, los dones no son medallas, son herramientas. Y la vida, cada vida, es el taller donde las afilas y las compartes. Capítulo 4. Descubre tu vida pasada hoy. Llegados a este punto, quizá te estés preguntando cómo puedes tú mismo descubrir quién fuiste en otra vida. Tal vez ya sospechas que ese talento natural que siempre te ha acompañado, o esa fobia inexplicable que te persigue, es la huella de algo más antiguo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo traer esas memorias del alma a la superficie? La buena noticia es que no necesitas ser hipnotizado en un consultorio, ni tener un doctor frente a ti para empezar a explorar. El primer paso es mucho más sencillo: observar. La mayoría de las personas espera que descubrir una vida pasada sea como ver una película completa en la mente, con personajes, paisajes y escenas dramáticas. A veces ocurre, pero la mayoría de las veces el alma se comunica de formas mucho más sutiles. Lo hace con pequeños destellos, con sensaciones, con intuiciones que parecen insignificantes, pero que si las escuchas con atención, revelan un mapa claro de quién has sido. El primer camino es poner atención a tus pasiones inexplicables. Pregúntate, ¿qué temas te atraen sin razón aparente? Quizás te sientes fascinado por la cultura egipcia, aunque nunca hayas leído un libro de historia sobre el tema. O tal vez amas la Edad Media, los castillos, las armaduras, como si los hubieras habitado. Esas afinidades no son casuales. Son ecos de escenarios que tu alma recuerda. Si algo te atrae con fuerza sin haberlo experimentado en esta vida, probablemente sea una pista de que ya lo viviste en otra. El segundo camino es reconocer tus talentos naturales. ¿Qué haces con facilidad, mientras otros necesitan años de práctica? Puede ser cantar, dibujar, resolver problemas, hablar en público, organizar, escribir, escuchar, sanar. La clave está en observar aquello que surge sin esfuerzo. Lo que fluye sin explicación no es nuevo, es memoria. Y lo que fluye con naturalidad suele ser un don que traes arrastrando de otras vidas. El tercer camino son los sueños. Nuestros sueños son una de las puertas más claras al mundo del alma.
¿Has tenido sueños recurrentes? Esos que vuelven una y otra vez con los mismos paisajes, las mismas personas, las mismas escenas. No siempre son metáforas de tu presente. Muchas veces son fragmentos de recuerdos de otras existencias, lugares que nunca has visitado, pero que sueñas con precisión, rostros que nunca viste despierto, pero que tu corazón reconoce con fuerza. Los sueños son el idioma secreto con el que el alma nos susurra lo que aún llevamos dentro. Y aquí es donde todo cambia. Cuando comienzas a prestar atención a estas señales, tu vida diaria se transforma. Dejas de ver tus gustos, tus talentos y tus miedos como simples caprichos de la mente, y empiezas a reconocerlos como mensajes del alma. Tu historia se vuelve más amplia, más profunda. Comprendes que lo que te ocurre hoy no es un accidente aislado, sino parte de un tejido infinito que vienes tejiendo desde hace siglos. Un ejercicio práctico que puedes empezar a hacer desde hoy es el diario del alma. Consiste en escribir cada noche 3 cosas: una afinidad, un talento y un sueño. No importa si te parecen absurdos o irrelevantes. Anótalos con detalle. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones. Quizás descubras que cada cierto tiempo reaparece el mismo símbolo, el mismo lugar, la misma emoción. Esos patrones son pistas claras de lo que tu alma intenta recordarte. Otro ejercicio es la meditación de resonancia. Busca un lugar tranquilo, siéntate con la espalda recta y respira profundamente. Luego piensa en un tema, un lugar, un periodo histórico. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Si sientes un cosquilleo, una emoción repentina, una sensación de familiaridad, es muy probable que tu alma esté reconociendo algo. La mente puede dudar, pero el cuerpo no miente. Tu alma vibra con lo que ya conoce. Hay también una señal poderosa que muchos pasan por alto: las conexiones inmediatas con personas. ¿Te ha ocurrido conocer a alguien por primera vez y sentir que lo conoces de toda la vida? Esa sensación de confianza instantánea, o en el lado contrario, un rechazo inexplicable, suele ser el eco de relaciones pasadas. Puede ser que esa persona haya sido tu hermano, tu amigo, tu pareja, o incluso tu enemigo en otra vida. El alma lo recuerda, aunque la mente no lo entienda. Lo que nadie te dice es que descubrir tus vidas pasadas no es un juego de curiosidad, es una herramienta de sanación, porque cuando reconoces de dónde vienen tus dones, aprendes a usarlos con propósito, y cuando identificas de dónde vienen tus miedos, puedes comenzar a liberarlos. Catherine, la paciente de Weiss, superó su fobia al agua al reconocer que había muerto ahogada en otra vida. No fue magia, fue memoria liberada. Tú también puedes lograrlo, prestando atención, explorando y dejando que tu alma hable. La clave está en no forzar nada. No esperes ver una película clara en tu mente de inmediato. Empieza con lo pequeño: afinidades, talentos, sueños, intuiciones. Poco a poco, esas piezas se unirán en una imagen mayor. La paciencia es parte del proceso. El alma revela sus secretos cuando confía en que los escucharás con respeto. Imagina cómo cambiaría tu vida si mañana despertaras sabiendo qué don traes contigo. Imagina si descubres que tu facilidad para hablar es porque en otra vida fuiste un orador que movió multitudes, o que tu pasión por sanar es porque ya has sido curandero cientos de veces, o que tu miedo a las alturas es el recuerdo de una caída mortal. Todo cobraría sentido. Tus talentos dejarían de ser casualidades, tus miedos dejarían de ser cadenas, y tu presente se convertiría en un escenario para aprovechar lo que ya fuiste y avanzar un paso más en tu camino eterno. En el fondo, descubrir tu vida pasada hoy no es mirar hacia atrás, es mirar hacia adentro, porque no necesitas viajar al pasado para encontrarte. El pasado vive en ti, en cada gesto, en cada emoción, en cada huella invisible que tu alma arrastra. Así que la invitación es simple pero poderosa. Obsérvate. Escucha tus pasiones, tus talentos, tus sueños. Pregúntate de dónde vienen y permítete creer que la respuesta no está solo en esta vida. Si lo haces, verás que el rompecabezas comienza a encajar y que tu presente se ilumina con la certeza de que eres mucho más de lo que pensabas. Capítulo 6. El viaje no termina aquí. Llegamos al último tramo de este recorrido, pero la verdad es que hablar de vidas pasadas nunca tiene un final definitivo.
Cada vez que abrimos una puerta en el alma, aparece otra detrás, como si el camino fuera interminable. Y en realidad, lo es. Porque tu existencia no empezó con tu nacimiento, ni terminará con tu muerte. El viaje de tu ser es eterno, y lo que vives ahora es apenas una estación más en un trayecto lleno de aprendizajes, encuentros y transformaciones. Quizá lo más fascinante de este conocimiento es que nos cambia la perspectiva de la vida. Cuando entiendes que lo que eres no se limita a lo que dice tu documento de identidad, ni a la historia que recuerdas desde tu infancia, el peso del presente se vuelve más ligero. Los problemas dejan de sentirse como castigos y empiezan a percibirse como lecciones. Las relaciones dejan de ser casuales y empiezan a verse como reencuentros. Y la muerte deja de ser un final, para transformarse en un paso más en la aventura. Esto es lo que nadie te dice. Descubrir tus vidas pasadas no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un recurso para comprenderte, para sanar y para evolucionar. No sirve de nada saber que fuiste rey, campesino, soldado o curandera, si esa memoria no transforma tu presente. El verdadero poder está en cómo usas esa información para crecer hoy, aquí y ahora. Brian Weiss lo repite en muchos de sus libros. Lo importante no es el espectáculo de la regresión, sino la sanación que produce. Porque no venimos a coleccionar recuerdos antiguos como quien junta postales, venimos a liberar lo que nos ata y a reconocer lo que nos fortalece. Esa es la clave. Y aquí es donde todo cambia. La espiritualidad deja de ser una teoría para convertirse en práctica. Imagina, por ejemplo, que reconoces que tu miedo a hablar en público viene de una vida donde fuiste castigado por expresar tus ideas. Saberlo te libera. Pero el verdadero paso es que decidas usar tu voz hoy, con valentía. O imagina que descubres que tu pasión por ayudar a otros viene de haber sido sanador en muchas vidas. El recuerdo te motiva, pero lo transformador es que hoy decidas ofrecer tu energía y tu tiempo a quien lo necesita. El alma no se alimenta de recuerdos, se alimenta de acción consciente. Por eso, aunque hoy cerremos este relato, tu viaje apenas comienza. Cada día de tu vida es una oportunidad para observarte, escucharte y reconocer en ti las huellas de lo que has sido. Y cada vez que actúas desde la consciencia, estás tejiendo lo que serás mañana. El futuro no está escrito. Lo estás escribiendo ahora mismo. El viaje no termina aquí, porque cada persona que conoces, cada desafío que enfrentas y cada talento que despiertas es un recordatorio de que tu historia es infinita. Hoy puedes elegir seguir caminando dormido, sin escuchar las señales, o puedes elegir abrir los ojos y leer las pistas que tu alma te deja. Esa elección es la que transforma. Así que la pregunta final no es quién fuiste, sino quién decides ser ahora, que sabes que has sido muchas cosas antes. La vida pasada ya está escrita, pero la vida presente está en tus manos. Y lo más hermoso de todo es que cada acto de conciencia, cada decisión de amor, cada momento de valentía, se convierte en el regalo que le dejas a tu alma para sus futuros viajes. Ejercicios y lecciones aprendidas. Hasta ahora hemos hablado de ideas, ejemplos y experiencias, pero el verdadero valor está en lo que puedes aplicar en tu propia vida. Por eso, aquí tienes un conjunto de ejercicios prácticos y lecciones clave que puedes comenzar a usar desde hoy mismo para explorar tus vidas pasadas, despertar tus dones y transformar tu presente. Ejercicio 1. El diario del alma. Durante -21 días, escribe cada noche 3 cosas: una afinidad que sentiste ese día, un talento que usaste y un sueño o intuición que hayas tenido. No juzgues ni filtres nada. Simplemente escribe. Al final de las 3 semanas, revisa lo que anotaste y busca patrones. Descubrirás símbolos, emociones o temas recurrentes que podrían ser huellas de tu historia eterna. Ejercicio 2. La meditación de reconocimiento. Busca un lugar tranquilo, siéntate con la espalda recta y respira profundamente. Luego visualiza una puerta frente a ti. Dile a tu alma: muéstrame lo que debo recordar hoy. Abre la puerta mentalmente y observa lo que aparece. A veces serán imágenes, a veces emociones, a veces solo colores o sensaciones. No intentes forzar nada. Lo que llegue es suficiente. Con la práctica, estas visiones se harán más claras y coherentes.
Ejercicio 3. El mapa de afinidades. Haz una lista de los temas, culturas, lugares, épocas y actividades que siempre te han atraído sin razón lógica. Una vez hecho, investiga más sobre ellos. Lee libros, mira documentales, visita museos o incluso viaja a esos lugares si tienes la oportunidad. Notarás que algunos de ellos despiertan en ti una emoción muy especial, como si estuvieras volviendo a casa. Esa emoción es una pista poderosa de tu pasado. Ejercicio 4. Las conexiones del alma. Piensa en las personas que conoces hoy y que sientes como familiares, aunque apenas las hayas tratado. Haz una lista con 3 nombres. Luego escribe qué emociones despiertan en ti y qué tipo de vínculo sientes. Pregúntate, ¿podrían haber sido algo en mi vida pasada? No importa si tu mente racional lo duda. La intuición del alma siempre sabe más de lo que creemos. Ejercicio 5. El regalo de los miedos. Haz un inventario de tus miedos más intensos, sobre todo aquellos que no tienen explicación en tu vida actual. Escríbelos uno por uno. Luego, en una segunda columna, escribe qué enseñanza positiva podría haber detrás de cada miedo. Por ejemplo, miedo al agua, aprender a confiar en el fluir, miedo a la oscuridad, aprender a ver con los ojos del alma. Este ejercicio no solo te ayuda a resignificar tus temores, sino también a comprenderlos como huellas de tu pasado. Ejercicio 6. La acción consciente. Piensa en uno de tus talentos más claros. Ahora escribe 3 maneras concretas de usarlo en tu vida diaria para ayudar a otros. Si tu talento es la palabra, puede ser aconsejar, enseñar o escribir. Si es la creatividad, puede ser diseñar, inspirar o crear arte. Si es la empatía, puede ser escuchar, acompañar o sanar. La clave está en usar lo que ya traes contigo, no guardarlo. Lección 1. Tus pasiones son memorias. No ignores aquello que te atrae sin explicación. Ahí están las pistas más claras de lo que has sido y de lo que vienes a seguir desarrollando. Lección 2. Tus miedos son maestros. En lugar de rechazarlos, obsérvalos con atención. Cada miedo guarda una lección pendiente. Reconocer su raíz es el primer paso para liberarlo. Lección 3. Nada es casualidad. Ni las personas que conoces, ni los lugares que visitas, ni los dones que despiertas. Todo es parte de un entramado mayor que tu alma viene tejiendo desde hace siglos. Lección 4. El presente es tu oportunidad. Aunque descubrir tus vidas pasadas es fascinante, lo más importante es qué haces con esa información hoy. No se trata de vivir en los recuerdos, sino de usarlos como trampolín para tu evolución actual. Lección 5. El viaje es eterno. Comprender que eres un ser infinito te libera del miedo a la muerte y te da fuerza para vivir con mayor consciencia. Lo que no termines en esta vida, lo continuarás en la siguiente, pero cada paso que das aquí es invaluable. Lo que nadie te dice es que, aunque tu historia pasada sea inmensa, tu mayor poder está en lo que decides hacer con ella ahora. Porque tu vida actual es el capítulo que estás escribiendo en este momento, y lo que hagas hoy será la herencia que tu alma llevará mañana.